Buenos días. Gracias por acompañarnos al estudio del capítulo 26 de Mateo. Continuaremos con la segunda parte. Eh, Vamos a empezar con los versículos 26 y 27, 28 y 29, porque quiero hacer un comentario que en el último estudio no lo hice. Leo Mateo 26, 26. Mientras comían la cena de la Pascua, que era cordero, hierbas amargas y así otras cositas. Mientras comían esa cena, Jesús tomó el pan, ese pan sin levadura, un pan, ¿no es cierto? Bendiciéndolo, lo rompió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. El cuerpo de Jesús es el símbolo del cuerpo de Jesús. Es la forma tan sencilla como Dios diseñó que los que siguen la historia de Jesús participen de esa historia, participen como si ellos hubieran estado en el cuerpo de Jesús. Y entonces recordemos que en el cuerpo de Jesús fueron depositados los pecados de la humanidad, un poquito más tarde, ¿no? En esta historia. Y entonces, en otras partes, quedamos sin deuda. Todos los que tenemos fe, damos valor a la historia de Jesús, hemos quedado sin deuda. Lo mismo puede pasarle a usted. Exactamente, si usted da valor a esta historia y cree que es verdad esta historia, que ocurrió y ocurrió con este sentido, pues usted también queda limpio de los pecados. Bueno, ese es al comer el cuerpo, al comer un trozo de pan con esta fe. Y entonces el 27 dice: tomando una copa y dando gracias, perdón, algo me faltó, no solamente llevó los pecados, sino leemos en Romanos 7:4 que en su cuerpo nos mató a la ley. ¿Para qué? Como les he explicado otras veces, la ley funciona como una ley de matrimonio, une al hombre con el pecado. Jesús tenía que morir a esa ley, y todos los que participan con fe de este pan en la cena, también participan de esa muerte a la ley. En otras palabras, ya no quedan ligados a la ley, y como seguimos leyendo en el versículo 4 del capítulo 7 de Romanos, somos unidos a Jesús por la fe para dar frutos para Dios. Y entonces el 27, tomando una copa y dando gracias, le dio a ellos la copa, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para cubrir a muchos sus pecados y para remitir los pecados. Muy bien, esta es la sangre del nuevo pacto. El símbolo tan sencillo, ¿no es cierto? Una figura tan sencilla para la sangre, el jugo de uva de una de las 4 copas que se servían en la Pascua, que se sirven en la Pascua a los que la celebran todavía. Ese jugo de uva, o más bien dicho vino, es el símbolo de la sangre de Jesús, sangre del nuevo pacto. Esto es importante entender. Cuando una persona participa de esa cena, de esos dos símbolos, del pan y del vino, está participando del cuerpo y de la muerte de Jesús, con esos beneficios que les acabo de explicar y con el que les voy a explicar. Dice que el vino es símbolo de su sangre para remisión de pecados. En otras palabras, se actualiza aquella obra de gracia y misericordia de Dios de depositar los pecados de la humanidad en Jesús, para limpiar a la persona que preste atención a esta historia, para dejarla limpia, para que quede limpia, sin falta ante Dios. Y entonces, pero también es símbolo del nuevo pacto. Si ustedes van a Hebreos 8, los versículos 9, 10, 11, 13, hasta el 13, desde el 11 al 13 más bien, ustedes van a leer que en el nuevo pacto ocurren 2 cosas sumamente básicas, perdón, 3. La primera, no pongo en el orden que están, sella la ley. ¿Qué parte de la ley? Ustedes ya han entendido que la ley de Dios nace y crece, vamos a decir así,
del amor al Dios y del amor al prójimo. Esos son los dos primeros mandamientos. Esa ley es la que sella. Y sella la segunda parte de la ley. La justicia, la misericordia y la fe son parte de la ley. Esto es en Mateo 23. Sella también la parte de Mateo 5, que son lo que llamamos las bienaventuranzas o mandamientos pequeños. La humildad, la mansedumbre, etc. Esta ley es la que siembra. Entonces la persona ya está obedeciendo los mandamientos de Dios. Estos, el amor a Dios, el amor al prójimo, la fe, la justicia, la misericordia. Y entonces sella la ley, los pecados, la remisión de pecados es ya una realidad, es imputada la remisión a la persona que está tomando el vino con fe en la historia de Jesús. Y también, por supuesto, empieza esa persona a conocer a Dios. Entonces aquí vale la pena mencionar lo siguiente. El pacto antiguo y el pacto nuevo no son lo mismo. El pacto antiguo empezó en el Sinaí y fue ratificado con el sacrificio de animales. Esto en Éxodo 24 pueden leer. El pacto nuevo fue con la sangre de Jesús. El pacto antiguo da el conocimiento del pecado. La ley da el conocimiento del pecado, o sea, une al pecado. El pacto nuevo, en cambio, da el conocimiento de Dios. O sea, son completamente opuestos. Los efectos son completamente opuestos. El uno acentúa el pecado, el pacto antiguo, el pacto nuevo limpia del pecado. La ley de Dios grabada, la ley que está registrada por Jesús. El amor al prójimo, el amor a Dios, la fe, la justicia y la misericordia. Luego los mandamientos pequeños. La ley de los 10 mandamientos tiene el objeto, es el centro, el núcleo del pacto antiguo, de dar a conocer el pecado, no da a conocer a Dios como el pacto nuevo. Entonces tengan presentes esas diferencias y los que participan de la Santa Cena o han participado pueden actualizar su fe en este momento y recibir ya estos beneficios y ser parte del pacto nuevo. Bueno, una vez dicho esto, continúo con el capítulo 26 desde el versículo 36. Una vez que terminó la cena, salieron, entonces Jesús vino con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Leo el versículo 36 de Mateo 26. Y les dijo a los discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar allá. 37. Y llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, o sea, Juan y a Santiago, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. 38. Entonces les dijo a ellos, estoy excesivamente angustiado y mi alma está hasta la muerte triste. Quédense aquí y estén vigilantes junto a mí. Jesús empezó a sentir una tristeza extraña a él. Y empezó no solo a sentir estrés, sino fue un paso más allá. Empezó a sentir una angustia. Estaba por enfrentar una situación que Jesús nunca había enfrentado. Y Jesús expresó lo que le pasaba a él, a estos 3 discípulos que pidió que le acompañen hasta más adentro en ese jardín del Getsemaní. Empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo a ellos, estoy excesivamente angustiado y mi alma está hasta la muerte, quédense aquí y estén vigilantes junto a mí. Jesús fue expresivo, les expresó lo que sentía. Quería como compañía, ya les voy a explicar por qué. 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, suplicando y diciendo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. 40. Y vino hacia los discípulos y los encontró durmiendo. Bueno, el asunto es que Jesús, cuando entró en el Getsemaní, empezó a sentir una soledad muy grande. Y empezó a sentir primeramente una tristeza inmensa. Y luego esta tristeza se transformó en una angustia. Jesús estaba angustiado. ¿Qué es lo que estaba pasando? La oración nos dice lo que estaba pasando. Tenía que beber, estaba frente a él simbólicamente una copa.
Esa copa son, conforme leemos en Isaías 53:6, son los pecados de la humanidad, no los pecados solamente de los creyentes, de la humanidad. Dios se hizo cargo de los pecados de la humanidad, porque así como fuimos hechos pecadores sin nuestro consentimiento, ¿no es cierto? Así también Dios nos limpió del pecado en Jesús. ¿A quién les beneficia esto? Ya expliqué. A los que escuchan la historia de Jesús con fe. Por ejemplo, participan de la fe, de la cena, y saben que ya han sido sus pecados limpiados y que son parte del nuevo pacto. Entonces, Jesús empezó a angustiarse. ¿Por qué? Estaba frente al pecado. Empezó a hacer, Jesús pidió, rogó al Padre, si fuera posible que no beba esa copa, que no se haga cargo de los pecados humanos. Pero luego enseguida se daba cuenta que no, la justicia de Dios iba a ser mostrada en Jesús. Esto es, así como fuimos condenados en Adán sin haber participado, nosotros somos salvados, limpiados en Jesús. Jesús llevó nuestros pecados, se hizo cargo de nuestros pecados. Y como ustedes saben, el pecado separa al hombre de Dios. En Jesús ocurrió lo mismo, pero en una forma más dramática. El Espíritu Santo no podía manifestarse en Jesús. Él es Dios, Jesús es Dios, pero su divinidad estaba completamente inactivada. Y entonces él dependió toda su vida, desde el principio, de la obra, del poder del Espíritu Santo para hacer la obra que el Padre le mandó. Hoy perdió esa influencia del Espíritu Santo por haberse hecho cargo de nuestros pecados. Esa fue la angustia que le causó. No le causó tanta angustia, por supuesto, sí sufrió mucho en su juicio, en los azotes, la crucifixión. Pero esto es lo que narra, que más angustia le causó a Jesús, el tener que hacerse cargo de todas las corrupciones, de todas las iniquidades que nosotros los seres humanos hemos cometido y cometemos. Bueno, y entonces, en el 40, vino hacia los discípulos y los encontró durmiendo, a Pedro, Juan y Santiago. Y les dijo, así que no pudieron estar vigilantes una hora junto a mí. 41. Estén vigilantes, o sea, velen, y oren a fin de que no entren en tentación. El espíritu está listo para la carne, pero la carne es impotente. ¿Qué tentación iban a entrar? En apartarse de Jesús, en perder la fe en Jesús, que Él era el Salvador del mundo, que Él era lo que ellos habían venido viendo. Perder la fe al ver lo que ocurrió a Jesús, como quedó como en una impotencia completa, en manos de los malos, de los pecadores. El 42. Nuevamente se apartó por segunda vez y oró a sí mismo. Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, sea hecha tu voluntad. Nuevamente Jesús rehuía hacerse cargo de la maldad humana. Rehuía, pero sin embargo sabía que la voluntad del Padre es la correcta, la perfecta, era la única forma para mostrar que la justicia de Dios no nace de la ley, nace del amor. Repito, la justicia de Dios no nace de la ley, la justicia de Dios nace de su amor. Y esto iba a mostrar Jesús recibiendo los pecados de la humanidad y muriendo en la cruz. Así fue como Dios mostró que su justicia, ¿cómo es su justicia en primer lugar? Una justicia que nace del amor. Y entonces, el 43, vino nuevamente hacia Pedro, Juan y Santiago y los encontró durmiendo, porque los ojos de ellos estaban pesados. 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez y dijo las mismas palabras. 45. Una vez que oró la tercera vez, pidió a Dios que si fuera posible, pase de él esa copa de tener que hacerse cargo de los pecados humanos. Sin embargo, pero después dijo que se haga su voluntad. Afirmó con eso, así terminó su oración. Y entonces vino de nuevo en el 45. Vino de nuevo a los discípulos y les dijo,
Y ellos permanecían dormidos y reposando. Les dijo: ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Y levantándose les dijo: miren, el que me entrega está cerca. Y levantando, que se levanten, les dijo: se levanten y miren, el que me entrega está cerca. 47. Todavía estaba hablando, y miren, Judas, uno de los 12, venía con una multitud armada de espadas y palos. Era multitud que mandó los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo a prender a Jesús. Ahí venía Judas. Y entonces, una vez que ya se hizo cargo de los pecados de la humanidad, Jesús les dijo a los discípulos: ahora ya pueden reposar y descansar, pero levántense, porque ya me hice cargo de los pecados de la humanidad. O sea, la salvación es un hecho, quiere decir eso. Porque una vez que uno está limpio del pecado, el Espíritu Santo mora enseguida. Esto es, se reanuda la comunión del hombre, de la persona, del creyente con Dios, comunión que se interrumpió por primera vez y desde ahí permanentemente desde que cayó Adán. Muy bien, y entonces una vez que ya vino Judas con esta multitud, como para prender a un asesino, a un criminal, multitud armada por los sumos sacerdotes y por los ancianos del pueblo. Bueno, en los versículos 48 a 56. Ahora, el que le entregó a Jesús, o sea, Judas, les dio una señal a esta multitud diciendo: al que yo bese, ese es, préndanlo, aprésenlo. 49. E inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí, y lo besó. 50. Jesús le dijo: amigo, lo que has venido a hacer, hazlo. Entonces la multitud se echaron con las manos extendidas contra Jesús y lo apresaron. 51. Miren, uno de los que estaba junto a Jesús, extendiendo su mano, sacó una espada y golpeó con la espada al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces Jesús le dijo, 52, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que toman la espada, a espada morirán. 53. ¿O piensas que ahora no puedo rogar al Padre y me podría dar 12 legiones de ángeles? Por lo tanto, pero, ¿de qué modo sería cumplida la Escritura que dice cómo debe suceder? Que dice que así debe suceder. 55. En aquel momento Jesús se dirigió a la multitud y les dijo: como ladrón han salido a prenderme con espadas y palos. Sin embargo, cada día me sentaba en el templo para enseñarles y no me prendieron. 56. Escuchen, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesús estaba afirmando que lo que le ocurría no era algo extraño como si fuera un criminal. Estaba predicho, estaba anticipado, estaba profetizado. Esto es lo que dijo Jesús. Me está ocurriendo lo que estaba profetizando. Esto es, Jesús se presentó como el personaje principal de las escrituras. ¿Qué pasó con los discípulos? Entonces, al oír esto los discípulos, todos le abandonaron y huyeron. Se dieron cuenta que iba a pasar lo que Jesús les venía anticipando, que lo iban a crucificar, que los sumos sacerdotes, los ancianos, le iban a crucificar, pero que iba a morir. Y entonces, al darse cuenta que Jesús en esa circunstancia afirmó que lo que le ocurría estaba en la Escritura, los discípulos no hicieron más que huir. Ahora, por otro lado, considerando la acción de Pedro, lanzó la espada, le lanzó para que le corte la oreja, le lanzó contra la cabeza. Posiblemente este hombre, al ver ese golpe tremendo de espada, el siervo se movió un poquito y le cortó la oreja. Y Jesús, claro, le dijo que los que cogen la espada, pues a espada morirán. Huyeron los discípulos, le dejaron solos. Ahí se cumplió lo que Jesús dijo: en mí se van a escandalizar. Esto es por lo que me ocurre a mí.
se van a escandalizar. La palabra escandalizar, como ya les he dicho otras veces, no está traducida del griego al español. Si se la traduce, quiere decir ser presa del pecado de la fe, del pecado contra la fe. Ellos se escandalizaron de lo que le ocurría a Jesús cuando no se daban cuenta que ellos debían tener fe en eso, en lo que le iba a ocurrir, pero no estaban preparados, porque la teología que ellos tenían de los rabinos era diferente. El Mesías no iba a ser humillado, al contrario, iba a ser nombrado rey. Jesús quedó solo, 57 al 68. Entonces los que prendieron a Jesús le llevaron donde el sumo sacerdote Caifás. Ahí estaban reunidos los escribas y los ancianos. Yo no me extraño mucho que los ancianos y los sacerdotes estén envueltos en este complot, pero lo que me extraña son los escribas. La función de los escribas era continuamente pasar a hacer nuevas copias de la escritura, o sea, pasaban escribiendo la escritura, conocían la escritura, y entonces al participar ellos en este complot, estaban pensando que Jesús tuerce la escritura. Pero ellos estaban convencidos que las explicaciones que tenían de la teología de los rabinos eran las correctas. Pasa igualmente. Todo el mundo cree que la teología que le enseña a su iglesia es la correcta. Esto pasó en los días de Jesús, amigos. Por eso estaban los escribanos ahí, porque creían que Jesús había torcido la escritura. Pero lo que Jesús hacía era interpretó correctamente la escritura y basado en eso se dejó apresar y llevar a este juicio, basado en eso. Por esto llegó a ser nuestro Salvador. Si hubiera seguido la interpretación de los rabinos, no había salvación, no hubiéramos sido salvos. Bueno, 58. También Pedro le aseguró le siguió desde lejos a Jesús. Pedro, porque querían cumplir su palabra que le dijo a Jesús que él hasta moriría, estaba dispuesto a morir pero no abandonar a Jesús. Si ahí ya dio la prueba con la espada, pues. Ahora le siguió a Jesús. Y entonces desde lejos le siguió a Jesús y entrando en el patio de la casa de Caifás, se sentó para ver el fin, lo que iba a ocurrir. 59. Y los sumos sacerdotes, los ancianos y el Sanedrín, todos buscaban obtener falso testimonio contra Jesús para matarle. Sabían que no había Jesús dado un motivo para matarlo. Pero ellos entonces buscaban falsos testigos para que le acusen a Jesús y ellos poder levantar una acusación. Siempre los malos, amigos, no usan las leyes para juzgar. Los injustos de la tierra, los que están al lado de Satanás. 60. Y no hallaban con qué acusarle a Jesús, a pesar de los muchos falsos testigos que se presentaron. No obstante, más tarde vinieron 2 falsos testigos. 61. Estos dijeron, él afirmó que puede destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y entonces, 62. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿nada respondes de lo que estos testifican contra ti? Porque Jesús, conforme a la profecía, callado, no abrió su boca. Isaías 53 nos afirma. Jesús no contestaba ninguna de las acusaciones. Por esto el sumo sacerdote se levantó. 63 leemos, pero Jesús también guardó silencio ante lo que le dijo el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote le dijo, jura por el Dios viviente y dinos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jura que tú eres el Mesías, jura que tú eres el Hijo de Dios. Frente a esta cosa que le dijo, que jure que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que jure por el Dios viviente, Jesús consideró un compromiso muy importante de dar testimonio de sí respecto de su relación con Dios. Y miren y escuchen lo que dijo. Jesús le dijo,
Tú lo dijiste. Es la forma hebrea de decir, sí, yo soy. No, perdón. No obstante, justo ahora les digo a ustedes que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, coma, y lo verán viniendo sobre las nubes del cielo. Con esto Jesús se refirió al periodo que fue desde su resurrección hasta cuando venga otra vez por segunda vez, como está en Apocalipsis 19. 65. Entonces el sumo sacerdote, revestido de gran dramatismo, rasgó su manto diciendo, ¡qué blasfemia! ¿Todavía necesitamos más testigos? Y dijo a los que estaban ahí, ¿no es cierto?, al Sanedrín, a los ancianos, a los escribas, ustedes escucharon la blasfemia que él dijo. 66. ¿Qué piensan ustedes? Entonces le contestaron, es culpable de muerte. Los dirigentes reunidos de Israel decretaron la muerte de Jesús. Algunos niegan eso, algunos judíos mesiánicos niegan, pero no es verdad. Los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas y el Sanedrín, o sea, todo Israel representado, ellos decretaron la muerte de Jesús. El 67, y miren la reacción después de haber condenado a un justo, la reacción que tuvieron. Inmediatamente le escupieron su rostro, le golpearon con el puño, le dieron bofetadas y decían, Mesías, adivina, ¿quién te ha pegado? ¿Por qué ese odio tan tremendo? Porque ellos eran la expresión de Satanás. Así como Jesús era la expresión de Dios, esto es, la expresión, era el canal del amor de Dios, ellos eran el canal de Satanás. Le golpeaban con furia a Jesús. Así pueden ver ustedes cómo odia Satanás a Jesús y también odia a sus seguidores. Si ustedes cuando llegan a ser verdaderos seguidores, conforme lo que dice el apóstol Pablo, todo el que quiera vivir cristianamente sufrirá persecución. Si ahora no hay persecución es porque no se está viviendo cristianamente. Pero estamos entrando a una vida de fe. Vivir cristianamente es vivir renunciando a su conducta, a sus esfuerzos para obedecer a Dios y aceptando lo que Jesús hizo acá como de uno, haciendo lo propio. Cuando se llega a vivir así, van a ser perseguidos, porque Satanás, como ustedes ven cómo odió a Jesús, también odia a los que creen, a los que dan valor a su historia. 69 al 75. Mientras esto ocurría, Pedro estaba sentado afuera en el patio del sumo pontífice Caifás. Se acercó a él una sirvienta, diciéndole, tú también estabas junto a Jesús Galileo. 70. Pero él la contradijo delante de todos ellos, diciendo, no sé qué dices. 71. Salí a la puerta y se sintió como incómodo y estaba dirigiéndose a la puerta y le vio otro y le dijo, otro de los que estaban ahí le dijo, este estaba junto a Jesús Nazareno, señalándole a Pedro. 72. Nuevamente él lo contradijo con un juramento, no conozco a ese hombre. 73. Un poquito después se acercaron los presentes, los que estaban en el patio, se acercaron a Pedro y le dijeron, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te delata. 74. Entonces Pedro comenzó a decir malas palabras, a jurar, no conozco a ese hombre. Inmediatamente, al fin del 74, inmediatamente cantó el gallo. 75. Pedro recordó las palabras de Jesús que le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pedro salió afuera y lloró amargamente.
Yo siento mucho por Pedro. ¿Cuánto habrá sufrido? ¿Cuánta vergüenza? Él que estaba seguro que era fiel al Señor. Era sincero. La prueba está que llevó hasta una espada para dar su vida por Jesús, para luchar por Jesús. Pero sin embargo, cuando tuvo que confesar a su maestro, no pudo. Este hombre valiente, no pudo. Este hombre sincero. ¿Por qué? Él no conocía su degradación espiritual. Lo mismo que los judíos. ¿Por qué razón? Porque la ley, los 10 mandamientos, la ley nos muestra nuestra degradación espiritual. Para eso es la ley. Cuando, igual que los fariseos, idearon unos sistemas disque para no romper la ley de Dios, el efecto que produjo en ellos es que perdieron la comprensión del poder del pecado en su mente, en su vida, en su conducta, en sus afectos, en sus sentimientos. Perdieron esa sensibilidad. Se hicieron como Pedro, ignorantes y engañados. Él creyó y le prometió con sinceridad a Jesús, sin saber, repito, cuán débil es la naturaleza espiritual, cuán bajo el poder del mal está. Ocurre ahora lo mismo, les decía. Hay religiones que engañan a la gente, haciéndoles creer que están guardando los mandamientos, pero son mandamientos ideados por ellos. Por ejemplo, el sábado. Vean el sábado como es en la Biblia. No está diseñado el sábado para que lo puedan guardar. Está diseñado para que sea imposible guardar. Lean Isaías 58 nada más. Y vean ahí. Y entonces cuando uno no ha fallado, no ha fracasado en guardar la ley, lógicamente que no tiene comprensión de su debilidad, su caída, de la fuerza del pecado en su vida. Y por esto le ocurrió lo que le ocurrió a Pedro. Gracias por acompañarnos en el estudio. Espero que la próxima semana también nos acompañen. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias esta semana.